Gloria al Señor. Señor me los bendiga a todos. Gloria a Jesús. Poderoso es el Señor. Aleluya. Alabanzas al Cordero. Bueno, saludos para todos mis hermanos que en este momento están pues preparados, listos para acompañarme en este estudio que vamos a realizar el día de hoy. Saludos para todos. Gloria al Señor. Vamos a dar un segundo ahí, unos segundos para que nuestros hermanos se conecten, que puedan disfrutar conmigo de esta transmisión y de esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir, siempre siguiendo la temática que tenemos sobre las circunstancias en que se está viviendo esta pandemia, esta situación que ataca al mundo entero. Gloria a Jesús. Poderoso es el Señor. Alabanzas al Cordero. Bueno, creo que ya estamos bien. Saludos para todos en cualquier lugar del mundo donde estén sintonizando en este momento esta transmisión. Y hemos estado pues viendo, estudiando temas relacionados con la situación que se vive actualmente del esto de la pandemia, lo del COVID-19, lo que ha estado sucediendo desde el punto de vista bíblico. Hemos estado analizando esto desde el punto de vista bíblico, comparándolo con la plaga de la lepra, que es una plaga que afectó muchísimo en el tiempo antiguo, en los tiempos bíblicos, y que Israel no fue la excepción. También en Israel pues se vivió mucho esta situación, pero hemos estado viendo y analizando que la lepra estaba muy relacionada con el pecado. O sea, era una consecuencia del pecado, era parte del juicio de Dios. O sea, esta enfermedad estaba estrechamente ligada a una disciplina de Dios a aquellos que se ganaban este tipo de disciplina por la vida desordenada. Hemos estado analizando cosas tan interesantes porque, por ejemplo, cuando se dieron las reglas sobre el cómo enfrentar esta enfermedad, o las reglas que se dieron de cómo se debía de actuar antes de recibir esta plaga, durante la plaga y después de la plaga. Había una serie de normas, una serie de reglas, una serie de leyes que Dios dio en referencia a la conducta de la persona durante era azotado por esta plaga o por este castigo. Entonces, ese es el punto
en el que yo he estado enfocando esta, esta situación. Y voy a regresar al libro de Levítico, que hemos estado estudiando todo el Levítico, todo el libro de Levítico, perdón, todo el capítulo 13 de Levítico, y también en la última intervención que tuve compartiendo este tema sobre el después del coronavirus, ¿qué? O sea, así como en el tiempo bíblico, hemos estado viendo cuál era la actitud de una persona al salir de la lepra, al vencer la lepra, al vencer este castigo, este juicio, eh, cuál era su actitud. Y estuvimos viendo la historia de los 10 leprosos. Los 10 leprosos, cómo aquellos 10 leprosos, que todos los 10 necesitaban el milagro, eh, y los 10 obtuvieron el milagro, pero el milagro físico, pero solamente uno de ellos obtuvo el milagro espiritual, o sea, la salud espiritual. Es más importante la salud espiritual que la salud física. Nosotros vemos en esta historia como 9 de ellos, 9 de los leprosos sanados, no regresaron para dar gracias. O sea, ellos lo que hicieron después de verse sanos, en vez de venir a los pies del Señor, ellos posiblemente se fueron a la misma vida que estaban viviendo antes de la lepra. Entonces, ¿cuál era la vida o cuál era la forma de vida que llevaban antes de la lepra? ¿Por qué llegó la lepra a sus vidas? Y entonces analizamos este asunto. ¿Qué hicieron después de la lepra? ¿Qué hicieron después de la lepra? Nosotros vemos que solamente uno realmente agradeció el milagro, vino a Jesús y podemos decir que dedicó su vida al servicio y a la adoración de su sanador. Pero 9 no lo hicieron. Se fueron y volvieron a lo mismo de antes. Y es lo mismo que estamos viendo en este momento. La plaga del coronavirus o que produce la enfermedad del COVID-19 tiene al mundo entero en aflicción, a los gobernantes en aflicción, a los poderosos de la tierra los tiene en aflicción. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos han sido afectados con esta situación. Las economías de las naciones han sido afectadas, las grandes empresas han sido afectadas, exceptuando una, dos, que tres empresas que han sacado buen provecho de esta situación. Eso se da en todo tiempo y en todo momento. Siempre hay gente que aprovecha de las circunstancias de dificultad sobre la tierra para sacar ganancia. Eso siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Así que, pero vemos a estos 9 hombres que después de su enfermedad simplemente tuvieron que volver a la misma vida de antes. Qué terrible. Y es terrible cuando el ser humano es enfrentado por Dios, es castigado por Dios, es disciplinado por Dios, pero no entiende la disciplina, el castigo, el trato de Dios. Es terrible cuando el ser humano enfrenta la ira de Dios y ni aún así cambia su actitud. Como sí lo vemos en la historia de este leproso, el samaritano, que regresó y que le dio gracias al Señor y lo adoró. Y que el Señor mismo preguntó y dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? O sea, ellos no fueron limpiados allí en frente del Señor. No fueron limpiados allí en el instante, sino que fueron limpiados, dice la Escritura, mientras iban en el camino. Jesús los mandó a presentarse al sacerdote. Era una regla, era una ley, era una norma bíblica. Tener que presentarse ante el sacerdote, ya lo explicamos, porque el sacerdote era el que le daba el visto bueno, era el que le daba el aval, era el que le daba el permiso, el que daba la autorización para que esa persona pudiera reinsertarse a la sociedad, para que pudiera
retornar a sus labores, que pudiera recuperar a su familia, su casa, sus bienes. O sea, mientras el sacerdote no lo autorizaba para ingresar en el campamento del pueblo o en la ciudad, porque ya lo había inspeccionado y podía él dar fe de que esa persona había sido sana, mientras eso no sucediera, una persona no podía regresar a la ciudad, no podía cruzar las fronteras de la ciudad, los muros de la ciudad, los límites de la ciudad, para poder ir donde su familia, donde su esposa, su casa, todo lo que antes él poseía. Entonces era necesario que el sacerdote lo autorizara. Eso es lo que decía la ley, eso es lo que decía la norma que Dios estableció. Y lo estábamos estudiando en el libro de Levítico. Voy a regresar a Levítico capítulo número 14. Levítico número 14. Aleluya. Dice así la escritura. Levítico número 14. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. O sea, en el capítulo 13 nos dice cuál es la ley del leproso cuando es encontrado leproso. O sea, cuando se le descubre la lepra. Ya lo estudiamos en los versículos, por ejemplo, en el versículo número 40 y los versos, digamos, voy a leer en el versículo número 45. Dice Levítico 13:45. Leo aquí y luego vuelvo al 14. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. O sea, no podía cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque en la cabeza, en la parte del cuero cabelludo o en la frente, era donde aparecían las marcas de la lepra, las llagas, las úlceras, las evidencias de que había lepra. Entonces el leproso no podía cubrirse la cabeza porque eso significaba que estaba escondiendo su lepra, su enfermedad, la estaba escondiendo. Y entonces era peligroso esconder esto, porque entonces habían personas que podían acercarse a él y ser contaminados, porque la lepra era contagiosa, ya lo estudiamos, era contagiosa. Por eso es que también dice aquí, tiene que descubrir la cabeza, llevarla descubierta y esbozado, y embozado, pregonará, embozado, o sea, semicubierta la cara, o sea, tenía que poner un trapo, algo en su cara, embozado, como los árabes, sí, como los árabes, embozado, dice, gritará o pregonará, inmundo, inmundo. ¿Por qué había que ponerse este tipo de cosas frente a su cara? Porque la lepra se transmitía a través de la saliva y a través de la mucosa. Por tanto, cuando la persona gritaba, su saliva saltaba para diferentes lados, quedaba en el aire y era fácil que otro lo recibiera y se era contaminado. Por eso es que la ley establecía una norma de parte de Dios, que la persona tenía que cubrirse su cara, su boca y su nariz, mientras gritaba, inmundo, inmundo. Se gritaba inmundo para que la gente supiera que no se le podían acercar a él, y entonces que la gente se hiciera a un lado. Entonces, todo el tiempo dice que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Vea la norma, vea la regla, vea la ley del leproso. Cuando se descubría que tenía lepra, estas eran las normas, estas eran las leyes, estas eran las reglas que regían la vida de un leproso. Pero así como habían normas para aplicar a la persona cuando se encontraba que tenía lepra, al igual que habían normas y reglas
cuando la persona apenas era un sospechoso de la lepra. Lo encontramos en el capítulo 13 de Levítico, en los primeros versículos. En los primeros versículos. Dice en el verso leo el versículo número 2. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción, cuando tuviere en la piel de su cuerpo, vean lo que dice aquí, hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, o sea, era simplemente una sospecha. Si hubiere como llaga de lepra, esa palabra como llaga de lepra significa que es una sospecha. Si hubiere en su piel hinchazón o erupción o mancha blanca, dice, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los hijos de los sacerdotes. Y el sacerdote, o sea, esta era una regla, era una norma, era una ley. Si a alguien le aparecían llagas, erupciones, cualquier tipo de evidencia física en su cuerpo, manchas blancas, que sospechara que podía ser una lepra, la ley ordenaba, Dios pidió, es una ley, una norma, una regla, que la persona fuera presentada inmediatamente ante un sacerdote para ser inspeccionado. Y entonces dice, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, o sea, si ya la hinchazón, el problema, la enfermedad ya dañó hasta el pelito que está en esa, donde está ahí, ya se ha vuelto blanco, es que ya lo afectó. Entonces dice, ya ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, o sea, que la llaga no está salida, brotada hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, si está hacia adentro, entonces dice, esto es lo que Dios explicó de cómo detectar una lepra. Dice, si la llaga estuviera más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. O sea, no hay duda, dice Dios. Llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá, o sea, lo va a reconocer y va a decir, oh, sí, es llaga de lepra, y lo declarará inmundo. Esta era la regla, esta era la ley, esta era la norma a la hora de inspeccionar. O sea, no era simplemente porque, no me lo acerquen, que se tiene lepra. No, el sacerdote lo tendrá que ver con detenimiento, se va a acercar, lo va a observar y va a analizar. Y Dios estableció cómo saber si era llaga de lepra. Entonces dio características. Luego dice, si es así, es leproso. Declárenlo inmundo. Ahora dice el 4, y si la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, o sea, totalmente contrario al primer caso. Dice, y si la piel no se hubiera vuelto blanca, y si el pelo, perdón, no se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al séptimo día, el sacerdote lo mirará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Oiga bien, era la norma. Estoy hablando de normas, reglas, leyes, para poder tratar un caso sospechoso de lepra. Si se sospecha, si lo traen, si tiene llaga profunda, si tiene el pelito blanco en la llaga, el pelo blanco en la llaga, pues no era el pelo blanco de la cabeza, sino que donde estuviera la llaga, es lepra, declaren inmundo. Pero si la persona tiene la llaga, pero no está más profunda que la piel, o sea, está al nivel de la piel o más brotada que la piel, y el pelo que está allí todavía no se ha vuelto blanco, bueno, esto significa que posiblemente sea lepra, una sospecha. Entonces dice la regla, la ley, la norma, dice, enciérrelo, el sacerdote tenía que encerrarlo por 7 días y esperar a ver si evolucionaba. Al séptimo día, dice, lo volverá a traer delante de él, lo va a inspeccionar. Resulta, dice, que si la llaga se mantiene igual, no ha evolucionado, pero tampoco ha mejorado. Entonces, si no hay ningún cambio, ni para bien ni para mal,
dice, vuélvalo a encerrar otros 7 días. Miren lo que esas normas y reglas en cuanto a una persona antes de encontrársele la enfermedad de la lepra o antes de descartarle que fuera leproso. Y luego dice, el verso 6 dice, después de que lo vuelven a encerrar otros 7 días, o sea, ya sería 14 días. Al séptimo día, dice, el sacerdote le reconocerá de nuevo, o sea, a los 14 días, o sea, a los otros 7 días, lo volverá a sacar, lo reconocerá de nuevo, y si pareciere haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, o sea, no se ha profundizado, entonces dice, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, lavará sus vestidos y será limpio. La norma era 14 días en cuarentena, luego de una inspección a los 7 días, luego de otra inspección a los 7 días, o sea que si a los 7 días la llaga aparecía con todas las evidencias de las que dice anteriormente en el verso 2, 3 y 4, es lepra. Pero si la llaga no ha mejorado ni ha empeorado, no se puede decir que es lepra, tampoco se puede declarar limpio. Déjenlo 7 días más. Después de los otros 7 días, sáquenlo, obsérvenlo. Si la llaga ha cambiado y se ha vuelto oscura, entonces no era lepra, era una erupción. Mándenlo a bañarse bien, que lave bien su ropa y se vaya para su casa. Pero si la llaga, en vez de volverse oscura, se vuelve blanca, se hunde en la piel, el pelito se convierte en blanco, no hay duda, es lepra, dice el Señor, declárenlo inmundo, y el inmundo, dice el leproso, tendrá que habitar fuera del campamento, y tendrá que rasgar sus ropas, y tendrá que descubrir su cabeza, porque todo el mundo lo vea. O sea, era un juicio, era un aumento de dolor terrible para la persona que estaba padeciendo este tipo de juicio. Y entonces dice, y si quiere entrar donde hay gente, cúbrase su boca y grite que está inmundo. Qué terrible, qué humillación. O sea, entonces la lepra tenía una serie de reglas que tenía que cumplirse antes de tenerla o durante la lepra estuviera, pero también el capítulo 14 nos dice que la lepra también había reglas, leyes o normas que tenían que seguirse para poder volver y ser aceptado en la sociedad. Porque la persona quedaba marcada no solamente por las evidencias de las llagas que tuvo, posiblemente esas eran las menos terribles y las menos dolorosas, pero la persona quedaba marcada por otro tipo de cosas. Por ejemplo, quedaba marcado por toda su vida por el señalamiento de las personas. Las personas siempre lo iban a tildar como el leproso. Todo el que sabía que él había sido leproso, que había estado fuera del campamento, que había sido castigado por Dios durante un cierto tiempo. Algunos podían ser años, 5 años, 10 años, 20 años, algunos inclusive toda la vida, como lo estudiamos, le pasó al rey Azarías y al rey Usías, los cuales fueron leprosos como castigo de Dios y ellos murieron leprosos, pero siempre cumpliendo las normas y las reglas de la ley, que había que separarlos, había que ponerlos aparte. Usías y el rey Azarías tuvieron que vivir fuera de sus comodidad del palacio. Tuvieron que hacerles o meterlos en una casa que estaba ahí, tal vez en el mismo sector real, pero separada del palacio, separada de su familia. Qué terrible. Entonces, vimos también el caso de Naamán, que Naamán no siendo judío, pero que tuvo un trato con Dios, y vemos cómo Naamán, al final, Naamán reconoce su pecado y su error, que el hombre era orgulloso, era un arrogante, y cómo Dios trató con esa conducta. Entonces, ¿por qué estoy aclarando esto? Porque hay personas que dirán, pero bueno, y es que será necesario pecar para ser recibir el castigo de la lepra. Bueno, el castigo de la lepra bíblicamente está relacionado con un juicio de Dios para las personas, porque Dios quería tratar
con la conducta de esas personas. Y me baso en lo que dice Levítico 14, Levítico 14, donde nos da las reglas y las normas y la ley para el leproso que ha sido sanado, tal que ya pasó toda ese tiempo de castigo y de juicio. Dice, esta será, verso 2 del capítulo 14, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Lo que le estoy diciendo, tenía que ser llevado al sacerdote. O sea, un leproso no podía irse directamente hasta su pueblo, hasta su comunidad. ¿Por qué? Porque peligraba su vida, porque la gente lo conocía y sabía que era un leproso. Entonces, si él venía y decía, no, ya no tengo lepra, se arriesgaba a que los demás del pueblo lo agarraran y lo apedrearan y lo mataran. ¿Por qué? Porque esa era lo que Dios establecía, que cuando un leproso incumplía las reglas y las leyes de apartarse, de descubrirse su cabeza y de gritar, era una regla, era una ley, gritar que era un inmundo, nadie podía ocultarse, no podía decir, no, me voy a poner un manto encima, que la gente no se dé cuenta que estoy leproso y no me voy a cubrir la boca y voy a entrar al pueblo como si no tengo nada, con una buena ropa fina, espléndida, como si yo soy un gran mercader, un gran comerciante, un hombre importante, y voy a ir hasta donde está mi esposa y la voy a agarrar a ver si tiene amante, o voy a ir a meterme a un bar, a un lugar donde voy a ir a darme una gran fiesta. No, el leproso no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque si era descubierto, lo mataban. ¿Por qué? Porque estaba violentando la ley. Y cuando alguien violentaba la ley, inmediatamente se le aplicaba esta regla de ser muerto inmediatamente. Así como se castigaba el adulterio, así como cuando alguien profanaba el día de reposo y había que ejecutarlo inmediatamente, decía la ley, que por medio de 2 o 3 testigos, entonces inmediatamente si alguien testificaba contra esa persona, decía, no, nosotros sabemos que es leproso, y alguien venía y, por ejemplo, lo agarraban y le quitaban la ropa y descubrían que debajo de esa ropa, en lo que estaba era un leproso, bueno, se había ganado la muerte segura. Entonces, mire qué importante era conocer las leyes sobre la lepra. El leproso tenía que conocer estas reglas. Y entonces, por eso es que lo estábamos estudiando, que los 10 leprosos no se acercaron a Jesús, sino que de lejos gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. De lejos gritaron, conocían la ley. Ellos sabían que acercarse era peligroso. Ahora, ¿por qué si en la Biblia estudiamos que hay otro que sí se acercó a Jesús? Aquí está el tema que traigo en esta ocasión. ¿De qué quiero hablar? ¿De qué les quiero hablar? Les quiero hablar de este tema. Una fe que desafía las normas, las reglas y las leyes. Una fe que desafía las normas, las reglas y las leyes. Si usted o yo no tenemos esta fe, no significa que no agradamos a Dios. Tampoco no significa que no seamos creyentes. Tampoco no significa que no seamos cristianos. Tampoco no significa que no seamos hijos de Dios. Lo que significa es que si no tenemos esta fe que desafía las normas, las reglas y las leyes, mejor cumplamos las reglas, las normas y las leyes. ¿Por qué? Porque vemos cómo trabaja la voluntad divina en cuanto a esto. Si las normas, las reglas y las leyes las estableció el Señor, son para cumplirlas. Ahora, ¿puede alguien obtener un milagro de Dios desafiando esas normas, desafiando esas reglas y desafiando esas leyes? Hoy le voy a enseñar que sí. Sí se puede obtener un milagro, siempre y cuando esas normas, esas reglas y esas leyes, quien las desafíe sea la fe.
no la humanidad de nuestra, no la actitud de rebeldía, porque hay algunos que, amparados al término fe, lo que son es arrogantes, prepotentes, orgullosos, gente que está tratando de ganar fama o renombre o admiración. Si eso es lo que alguien hace, desafiar las normas, las reglas y las leyes, está errado. Es un grave peligro. Ahora yo le voy a explicar cuál es la fe que desafía las normas, las reglas y las leyes y que obtiene los beneficios de Dios aun cuando hemos desafiado sus propias normas, sus propias leyes y sus propias reglas. Impresionante, esto es un tema impresionante, pero necesitamos entenderlo, necesitamos estudiarlo para saber si realmente la fe que yo tengo es una fe que desafía esas normas, esas reglas y esas leyes. No digamos las normas, las reglas y las leyes humanas. Eso es mucho más fácil. Si es capaz, hay una fe que es capaz de brincarse todo eso, todas esas normas, esas reglas y esas leyes, y salir bien librado. Pero tiene que ser una fe que a Dios lo impresione. Y yo le puedo hablar de muchos ejemplos de ese tipo de fe. Por ejemplo, cuando Jesús le hizo un milagro a una mujer sirofenicia, la mujer cananea, esa mujer que gritaba en el camino, le gritaba al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hija que está grave. Y Jesús la estaba ignorando. Y los discípulos le dijeron: Señor, esa mujer viene dando tantos gritos detrás de nosotros, por favor, despídela. Ya, o sea, ya nos tiene cansado de tanto grito. Esta mujer no le importó el rechazo, no le importó que la gente no le estaba, o que la comitiva, que no se detenía, que Jesús no se detenía a ponerle atención a su petición. Ahora, ¿por qué Jesús no lo hizo? Porque había una norma, había una regla que a él le enviaron a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero había que tratar con el pueblo de Dios. Y luego, cuando fuera rechazado por el pueblo de Dios, entonces se abría la puerta para bendecir a los gentiles, o sea, a los que no eran del pueblo de Israel. Por eso es que Jesús, cuando se detiene, le dice a esta mujer: no es bueno dar el pan de los hijos a los perros o a los perrillos, así traduce la Reina Valera por educación, pero realmente en el término original lo que habla es de perros. ¿Por qué perros? Porque el término perro, o sea, el perro es un término, aquí en este caso no está hablando del animal en sí, genéticamente hablando, no está hablando en sí de la especie animal o del género, no, estaba hablando en un término de una hipérbole, de una alegoría. O sea, el término perro se aplicaba para aquellas personas que no pertenecían a los que vivían dentro de una casa. Entonces, como los perros tradicionalmente siempre se tienen para estar fuera de la casa, los perros no son para vivir dentro de la casa. Médicamente se ha comprobado que no es bueno, porque ellos son portadores de ciertas cosas, de ciertos virus, de ciertas enfermedades que pueden terminar afectando al ser humano. El ser humano se creó para convivir con seres humanos. Entonces, no significa que los perros los echemos de menos, no sirven en el hogar y son parte de la familia y son excelentes amigos de la familia, pero lo que establece el principio es que el perro no es un hijo más en la casa. No, hay personas que a veces le dan más amor a un perro que a un hijo o a un esposo o a una esposa. Eso es peligrosísimo porque se puede estar cometiendo un grave error, un grave pecado. Entonces, los perros en este caso era un término para referirse a aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, a los que eran merecedores de vivir en la casa de Dios. Entonces, los gentiles, ese fue el término aplicado lingüísticamente, biológicamente o religiosamente
para decir que ellos eran personas ajenas al pacto de Dios, ajenas a los derechos de las bendiciones de Dios. Pero ya vemos que esto es un plan de Dios. Ahora, ¿significa que un gentil no pudiera recibir la bendición de Dios? Sí la podía recibir. ¿Cuándo? Cuando ese gentil tenía una fe que desafiaba las reglas, las normas y las leyes. Mire, aquí está, mire qué bonito. En la historia bíblica encontramos personas que sin ser judías alcanzaron una tremenda posición en el pueblo de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de Ruth. Ruth, la moabita. Esta mujer, siendo moabita, ¿cómo llegó a ser parte del pueblo de Dios? Pero ella tuvo una fe que desafió las normas, las reglas y las leyes. Ella sabía que no era israelita. Ella sabía que no tenía derecho a vivir en el pueblo de Dios. Pero ella, cuando vio a su suegra irse para la tierra de Israel, y ella sabiendo que quedaba sola, que quedaba sin esposo, sabiendo, aún pudiéndose casar con un moabita, ella le dijo a Noemí, no, Noemí, yo voy a ir donde tú vayas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Oiga, eso no era normal. Eso no era normal. Eso fue algo anormal, era contra las leyes, contra las reglas, contra las normas de aquel momento. Y ella desafió las normas, desafió las reglas, desafió las leyes. Y mire qué importante, cómo ella está entrando a Israel, cómo el comportamiento de esta jovencita la llevó a ser esposa de un israelita. Que, que es impresionante, es que la fe, cuando la fe realmente es una fe fundada en un anhelo, en un deseo correcto y en un deseo de acercarnos a Dios. Óigame, en que Dios haya puesto reglas y leyes para decirnos de ahí no pases. Ahora, ¿para qué son las reglas y leyes de ahí no pases? Para que tú no te atrevas a pasar y ofender a Dios, para que no te atrevas a pasar y violentar la santidad de Dios, la justicia de Dios. Pero cuando la regla, lo que me impide es demostrarle a Dios qué agradecido estoy, qué impresionado estoy, cuánto soy capaz de hacer por alcanzar la benevolencia y el favor de Dios. Dios mismo dice, bueno, este se brincó la regla, este se brincó la ley, pero me impresionó. Así que pasa. O sea, Dios recibe a aquel que cuando mira que se está brincando la regla o la norma o la ley, es para agradarlo, es para demostrarle que está dispuesto a lo que sea, como diciendo, Señor, si llego hasta tu presencia y si tú me rechazas, pues recházame, porque tú eres el rey de todo el universo. Pero yo por lo menos quiero demostrarte que si voy a acercarme a ti es porque te amo, porque creo en ti, porque me impresionas y porque nada puede limitarme el derecho o el acceso a tu presencia. Eso es lo preciosura, eso es lo que Cristo hizo en nuestra vida. Él ganó el derecho para que nosotros podamos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Entonces, mire cómo Ruth llega a ser parte del pueblo de Dios y antepasada aún de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Ruth, una moabita, una gentil, casada con Booz, y luego este hombre fue el padre y abuelo del rey David, padre de Obed, padre de Isaí, y abuelo de Isaí, y abuelo de David. O sea que Ruth fue la abuela o bisabuela del rey David. Mire qué hermosura. Un rey, el mejor rey de Israel, y toda la dinastía de reyes vino por medio de un vaso gentil. Ella desafió las normas, desafió las reglas, desafió las leyes que le impedían ser parte del pueblo de Dios y logró llegar a ser pueblo de Dios. Entonces cuando Dios pone las reglas y estas leyes, lo hace para que nosotros tengamos cuidado, para que nosotros no seamos atrevidos, para que nosotros no seamos ofensivos, para que nosotros no seamos arrogantes. Pero cuando esas reglas nos las brincamos
con el corazón realmente quebrantado, con el corazón enamorado, con el corazón deseoso de poder estar a los pies del Señor, al Señor no le importa, al Señor no le interesa, al Señor no le preocupa que usted y yo no brinquemos las reglas. Por eso es que asegúrese que si va a brincarse las normas o las reglas o las leyes que Dios establece, sea por medio de una fe que impresione al Señor. Mire cuando esta otra mujer de Jericó, Rahab, una mujer de una vida horrible, prostituta, la Biblia lo llama ramera, o sea, que vivía de la prostitución. Pero esta mujer, cuando supo que Jericó iba a ser destruida por el poder de Dios, ella creyó. Una gentil, una mujer que no era israelita, ¿cómo fue capaz de creer lo que otros no creían? Esta mujer lo creyó. Y esta mujer, o sea, si creyó tanto en el poder y la intervención de Dios, fue capaz de decirle a los espías, cuando su Dios, cuando el Dios de ustedes ataque a nuestro pueblo, y este pueblo sea destruido, acuérdense de mí, dijo ella, ayúdenme, sálvenme la vida y a mi familia también, porque yo quiero adorar a un Dios que tiene ese poder. O sea, aquí tenemos dioses, aquí tenemos a los Baales, aquí tenemos a un montón de diablos que tenían ahí de estatuas, pero si estos dioses no son capaces de salvarnos, ¿para qué vamos a ser fieles a un Dios que no es capaz de salvarnos? Entonces viene ella y dice, no, yo quiero creer en ese Dios poderosísimo. Y ella creyó en ese Dios y llegó primero a esa fe, le hizo obtener la salvación para no morir en Jericó, sino que también llegó a ser la esposa de un israelita y también una mujer que llegó a ser parte de la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de los grandes personas, siervos de Dios en Israel. Oiga, una mujer gentil que desafió las reglas. Dios había dicho que destruyeran a todos, que destruyeran todo, pero hubo una mujer que desafió esa orden, que desafió esa regla, que desafió eso. Y entonces cuando llegó a los oídos del líder, en este caso de Josué, cuando llegó a oídos de él, lo que esta mujer había hecho, lo que esta mujer había dicho, él dijo, van a salvarle la vida a esta mujer. ¿Cómo lo logró? Por una fe que desafió las normas, las reglas y las leyes. Eso es el importante. Ahora, volvamos a la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia no tenía ningún derecho porque cuando dice sirofenicia, era una mujer que vivía en una región perteneciente a Siria y a Fenicia. O sea, no era israelita. Entonces, esa mujer cananea le dice al Señor, tú dices que nosotros no tenemos derecho a comer de la mesa de los hijos. Y ella reconoció que el Señor no le había dicho algo ofensivo. Ella dijo, sí es cierto, no tenemos derecho, pero como perrillos o como perros tenemos derecho a comer, aunque sea de las migajas que se caen de la mesa. Así que yo reconozco que no puedo estar sentado en la mesa con usted, que no soy de los invitados a la mesa de Dios, pero aunque sea debajo de la mesa, pero quiero estar ahí en esa mesa. Aleluya. Gloria al Señor. Aunque sea debajo de la mesa. O sea, eso se llama humildad. El problema es que hay mucha gente que dice, si yo voy a entrar ahí, pero yo me quiero sentar en la primera silla. O sea, quiere sacar a Dios de la mesa y quiere sacar a Dios del banquete y sentarse en el lugar de Dios. No, a ese tipo de personas, esa fe es la que Dios no le agrada. Esa ya no es fe, esa se llama arrogancia, eso se llama altivez, esa se llama altanería. Mira esta mujer, dijo ella inmediatamente, hasta los perrillos
tienen derecho a comer, hombre, aunque sea de la migaja que cae de la mesa. Así que entonces, me he detenido en este punto, para que veamos nosotros cómo hay personas que fueron capaces de desafiar esta regla. Quiero leer la historia de este hombre que está en Marcos. Marcos, capítulo 1, en el versículo número 40. Marcos 1:40. Mire la historia de este hombre, cómo este hombre, siendo leproso, ya les hablé de las complicaciones que tenía un leproso, siendo leproso. Había una serie de normas y de reglas que tenía que cumplir. Pero este hombre, esta historia, desafió esas normas, esas reglas y esas leyes. Lo desafió porque este hombre tuvo una fe tan impresionante que los otros 10 no la tuvieron. No la tuvieron. 9 de los 10 sabemos que se fueron, recibieron el milagro, pero se fueron volvieron a lo mismo. Hubo uno que regresó. Este hombre tenía una fe diferente a la de aquellos 9. Aunque nosotros vemos que este hombre no quebrantó las reglas, no quebrantó, porque al principio él dice, parándose de lejos, gritó, junto con los otros 9, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, vea lo que Jesús le dijo a estos 10 leprosos, antes de leer Marcos 1. Les dijo a los leprosos, aquellos que se pararon de lejos, vayan y muéstrense al sacerdote o a los sacerdotes. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Esa historia la leímos en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo número 11, los 10 leprosos que son limpiados. Dice el verso número 14, Lucas 17:14. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús les dio una orden. Les dijo, cumplan la regla, cumplan las normas, cumplan la ley. En la ley está establecida la regla, está establecida la norma. Vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que cumplieran lo de Levítico 13 y Levítico 14. Vemos que en el camino los 10 fueron limpiados. Jesús les envió a los sacerdotes. En el camino fueron limpiados. Pero hubo uno de ellos que cuando se vio limpio, él dijo, Jesús me dio la orden de cumplir las reglas, de cumplir esa ley, de ir donde el sacerdote. Yo me imagino que se rascó la cabeza y dijo, ¿qué hago? Él dijo, no, yo me quiebro esta regla. Gloria a Dios. Yo me brinco esta norma. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos la brincamos o la cumplimos? Seguramente hablando con nosotros 9. Dijeron ellos, no hay que cumplir. El Señor nos mandó a andar los sacerdotes y vamos para allá. Y el otro dijo, no. Yo no puedo cumplir esta norma y esta regla, esta ley, porque si me pongo a cumplir normas, reglas y leyes, ¿y cuándo le voy a dar gracias a Dios al que me sanó? Si a mí el que me sanó no fue el sacerdote, a mí el que me sanaron no fue el ritual de lo que tengo que hacer, de purificarme, de lavarme, de hacerme y de esto. No, a mí el que me sanó fue el maestro, el que le pedí el milagro. Así que entonces digo, yo me brinco la regla, yo me brinco la ley, yo me brinco esta norma. Y dio la media vuelta y corrió
hasta donde estaba Jesús, donde estaba el maestro, y postrándose a sus pies, aleluya, mientras glorificaba a Dios, llegó y a sus pies le dijo: gracias, Señor, por haberme sanado. Jesús no le dijo: bueno, ¿y qué haces tú aquí? ¿No te mandé para donde los sacerdotes? No, Jesús no le dijo, Jesús no lo reprochó que estaba brincándose la regla, que estaba brincándose la norma. Jesús, al contrario, lo que hizo fue que le dijo: ¿y dónde están los otros 9? ¿No son 10 los que fueron limpiados? Y aquellos, ¿por qué no se atrevieron a brincarse la norma? Porque al final de cuentas no sabemos si aquellos se fueron a cumplir la norma, se fueron a cumplir la regla o la ley, o se fueron a matar a la vieja que los había abandonado, o se fue a buscar el dinero que habían perdido, o se fue a meter a los bares, al lugar donde vendían el licor para emborracharse de la emoción. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no volvieron. No volvieron. Así que, mi hermano y mi hermana, hay momentos en que usted tiene que dejar la regla, la norma y la ley de lado para honrar a Dios, porque hay cosas. Por eso que, mire, por ejemplo, cuando Jesús cuenta la historia del buen samaritano de Lucas capítulo 10, verso 25, vemos cómo dice que pasando por ahí un sacerdote pasó de largo. Ahora, ¿por qué este sacerdote pasó de largo? Porque era una regla. Había una regla que establecía que un sacerdote no podía contaminarse con un muerto, no podía acercarse a un muerto porque era contaminado, ya no podía entrar al santuario. El sacerdote se cuidó de no contaminarse. ¿Por qué? Porque el hombre dice que lo dejaron medio muerto, lo que significa es que le dieron tanto palo que este hombre ni se movía. Y el sacerdote dijo: si yo bajo hasta allí y reviso a este hombre, ¿y qué tal que esté muerto? Y si está muerto me voy a contaminar y no puedo entrar al santuario. A él le interesó más cumplir la regla para entrar al santuario que hacerle el beneficio, el favor y actuar en misericordia por ayudar a aquel hombre. Mire, es preferible brincarse una regla, es preferible brincarse una norma por hacer la obra de Dios que por cumplir normas y reglas terminar negando la obra de Dios. Ejemplo, yo sé que hay muchas congregaciones que los pastores le enseñan a los miembros, que le dicen: si usted viene para la iglesia y usted trae un diezmo para darle al Señor y es lo único que trae, ya puede ver una persona necesitada en la calle, no le vaya a dar nada porque eso es de Dios. Si usted le está robando a Dios, usted tiene que cumplir la regla de traerle todos los diezmos al Señor, al alfolí, y este es el alfolí. Y señalan las ollas que tienen ahí. No. Yo he enseñado en nuestra congregación totalmente lo contrario. Si usted viene para la iglesia, si usted dijo: esto lo llevo para la obra del Señor, para apoyar la obra del Señor, pero usted en el camino, el Señor le pone a una persona necesitada para que usted lo socorra, y usted sabe que tiene el medio que lo lleva allí, y usted dice: pero ¿cómo lo voy a hacer si esto no es mío, usted es del Señor? Brínquese la norma, brínquese la regla, por favor, y haga la obra de Dios. Haga la obra de Dios. Pero hay algunos que se la llevan de tan religiosos y tan espirituales y tan bíblicos que dicen: no puedo, no me vaya a pasar la de Ananías y Zafira. No, es que aquellos robaron, pero para dejárselo a ellos en la bolsa. Ahora, que usted venga y aparezca diciendo una cosa contraria a lo que realmente es, o sea, como Ananías y Zafira, creo que está es mintiendo en la obra del Señor y diciendo: no, es que mira, es que yo no gano nada, es que nunca me alcanza el salario, es que yo tengo tantas deudas que yo no me alcanza ni para la comida, ni para pagar esto, que no puedo traer pero ni una ofrendita de $1 a la conación. No, usted lo que es un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón agradecido. Pero cuando hablamos de reglas y de normas, lo que estamos diciendo es que hay momentos en que es necesario brincarse una regla o una norma para poder realmente agradar el corazón de Dios. Así que el sacerdote no socorrió al herido porque él creyó que estaba muerto y él sabía que la regla no le permitía. Pero eso no significa
que él no iba a decir, él hubiera dicho, bueno, si está vivo, gloria a Dios y lo socorro. Y si hago adelante, hago una obra y puedo llegar al templo, mucho, con mucha más derecho, y voy a honrar a mi Dios y a glorificar a Dios. No voy a perder el derecho de ir al templo y servirle a mi Dios. Ahora, si está muerto, pues hay mala suerte. Primero de él, porque ya se lo hicieron chicharrón, y la mía también, porque ya no voy a poder entrar al templo para adorar y glorificar a Dios. Pero he hecho una buena acción. Traté de ayudar a alguien que yo, creyendo que estaba vivo y estaba muerto, ahora me llevé a una consecuencia que no puedo entrar al templo. Pues, ¿qué importa? ¿Qué importa si usted llega al templo? Porque conozco también templos de lugares donde le dicen a la persona, si usted llega, si estamos celebrando la cena del Señor, por ejemplo, o si el culto es a las 5 de la tarde y usted llega a las 5 con 5 minutos, usted encontrará la puerta cerrada, no lo van a dejar entrar, porque usted tiene que ser cumplido. Y si la persona se entretuvo porque socorrió a una persona necesitada en la calle, porque había una persona tirada en un caño, en una alcantarilla, en un lugar que estaba peligrando o que estaba a punto de ahogarse, y lo socorrió y lo sacó y lo puso en un lugar más seguro, o tomó el tiempo para llamar el 911 o llamar una ambulancia o ir a comprarle algo a una pulpería y darle un juguito, darle algo, y ahí se entretuvo y llegó 5 minutos después y encuentra la puerta cerrada. ¿Y usted por qué se va a molestar? Si encuentra puertas cerradas, no lo quieren dejar entrar, pues no entre y vaya a ver, aproveche ese tiempo para ver, regrese donde estaba el herido, donde estaba la persona, a ver si lo puede ayudar en algo más. O sea, usted no se sienta mal que diga, ay, le fallé al Señor porque no pude venir al templo, no pude oír la palabra de Dios. No, usted no debe oír la palabra de Dios, lo que yo estaba oír eran los gritos de un sinvergüenza que está ahí enfrente, mentiroso, aprovechado. ¿Por qué? Porque esos no son hombres de Dios, esos no son siervos de Dios, esos son personas manipuladoras. Ahora, si usted llegó tarde porque se quedó viendo el partido de fútbol, o porque se quedó chateando en el camino, o porque usted tuvo que pasar al McDonald's a comprarse 8 hamburguesas para comérselas en el templo o al salir del templo, pues ahí sí el problema es suyo, tiene problemas con Dios. Así que entonces, sigamos en este punto que está bueno. Dice que luego pasó un levita. El levita también pasó de largo. El levita también estaba bajo la misma norma. No podía acercarse a un muerto porque era contaminado y él era servidor de sacerdote en el templo. Y entonces el levita dijo, no, yo me interesa más servir en el templo que socorrer a ese hombre. Si está vivo, pues hay que lo socorra a otro. Y si está muerto, pues yo no voy a perder el derecho a estar en el templo. No. Jesús está diciendo, si es necesario perder la oportunidad de estar en el templo porque hiciste una obra una buena obra, prefiere hacer la buena obra que estar en el templo, porque en el templo hay mucha gente golpeándose el pecho, aparentando que son grandes espirituales y grandes siervos de Dios, pero cuando tienen que abrir el corazón y socorrer y ayudar a otra persona, son incapaces de hacerlo. Por eso es que hay personas que no son capaces de brincarse una regla porque les han dicho que si se brinca esa regla está en problemas. No. Si esa regla es para hacer algo mayor que la misma regla, brínquesela. Ahora, si usted se la está brincando por otra cosa que no sea para hacer algo mayor, repito, si la regla es congregarnos, pero usted dice, no, yo me voy a incluir con la regla, hoy yo no voy a ir al templo y no me voy a congregar, porque se quedó viendo el partido de fútbol, o porque se quedó viendo la telenovela, o porque hay una carrera de Fórmula 1, o porque están las elecciones del país y quiere usted ver quién es que ganó, o porque quiere, qué sé yo, pues, o sea, algo que no tenga que ver con la obra del Señor, ahí no se vale. Ahí usted cumple la regla. Así que entonces, este hombre, el leproso número 10, o en este caso el número 1, este hombre dijo, bueno, me brinco la regla. Yo sé que vengo aquí a un sacerdote, pero en este momento yo prefiero ir y adorar al Señor. Mire qué lindo entender estos principios. Por ejemplo, nosotros tenemos reglas en el hogar, normas que establecen nuestra responsabilidad con nuestros hijos, nuestra responsabilidad con nuestra esposa o con el esposo. Por ejemplo, es una responsabilidad tener que trabajar para traer el alimento a la casa. Entonces, el problema es cuando usted dice,
no voy a ir al templo porque tengo que trabajar 3, 4 horas más porque tengo que llevar alimento para mi casa. Usted se está brincando la norma de ir y congregarse, pero se la está brincando por avaricia, por codicia, porque quiere tener más dinero, porque dices que de las 8 de la mañana a las 12 trabajo para ganar para mi familia. De las 12 a las 5 trabajo para mis deudas. Y de las 5 en adelante trabajo para la amante o para mi vanidad, para ir al salón de belleza, para mi carro, para mi tarjeta, para mis uñas, para mis tacones, para mis vestidos. Entonces, dice Dios, te está brincando la regla por algo que a mí no me agrada, por algo que a mí no me glorifica. Ese es el problema, cuando la gente viene y dice, no, si es que yo tengo la fe, que aquí en mi trabajo el Señor está conmigo. Es que yo tengo la fe, que Dios es el que bendice lo que yo, mi trabajo. No, esa fe no es, esa no es la fe que Dios avala, no es la fe que Dios premia. La fe que Dios premia es la fe que rompe las reglas, pero que son para hacer algo mayor o más grande de lo que está establecido. Gloria a Dios. Mire qué importante. Marcos capítulo 1 dice así, en el versículo número 40. Vino a él un leproso. Vino a él un leproso, rogándole. Vino un leproso rogándole. E hincada la rodilla le dijo, si quieres, puede limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Ay, Dios mío. Ya estudiamos en Levítico, que en Levítico dice que el leproso tenía que descubrirse su cabeza, andar las ropas rotas, ponerse un tapabocas y cuando entraba en medio de la gente tenía que gritar inmundo para que la gente se hiciera a un lado, porque de lo contrario se exponía a que lo mataran. Pero mire cómo posiblemente este leproso dijo, yo tengo que buscar la manera de cómo acercarme a donde está el Señor. Yo tengo tantos años de estar leproso. Lo perdí todo. Perdí mi familia, porque el leproso lo perdía todo. Perdía los bienes, perdía la familia, perdía el estatus social, perdía todo. Se quedaba hecho una desgracia, una miseria. Solo a la misericordia de Dios. Y él dijo, ¿qué más puedo perder? Lo único que me queda es la vida. Y esta vida como la tengo, pues tampoco es tan valiosa. Todo leproso. Yo mejor me la voy a jugar. Voy a arriesgarme. Si yo me atrevo a romper estas reglas y me trato de acercar a Jesús, oh Dios mío, yo me imagino a este hombre pensando y analizando su plan. Señor, yo sé que, Dios mío, yo sé que si Él me llega a tocar, yo sé que si Él llegara a tocar mi cuerpo, yo sé que seré sano. Solo es que Él quiera. Pero seguramente llegaba el pensamiento del diablo. ¿Y qué tal si no quiere? ¿Qué tal si te aplica las normas y te aplica las reglas y te aplica la ley y te dice, violentaste la ley, no debiste acercarte, debiste guardar la distancia, debiste quedarte al otro lado de allá, de esa casa, de ese camino, o haber gritado desde ratos, tenías que venir gritando y diciendo inmundo, inmundo, para que toda esta gente se apartara y aún para que yo me hiciera a un lado?
me has contaminado. Leproso, me has contaminado. No sabes que yo soy el santo. No tenías que acercarte a mí. Hay una regla, hay una ley establecida que no puedes acercarte a nadie. Seguramente el diablo le metía en la mente a este hombre: no vayas, porque te va a rechazar. O qué tal que te descubran antes de que llegues donde él. Te van a matar, te van a apedrear, te van a llevar donde el sacerdote y te van a sepultar en piedras. Si un fariseo te mira, si un celoso de la ley te mira, eres hombre muerto. Y seguro este hombre dijo: ¿y qué tengo yo que perder? Si ya estoy muerto, muerto en vida. ¿Qué más me queda? ¿Qué más puedo perder? Y el hombre dijo: yo tengo la seguridad que si logro llegar hasta donde está él me va a sanar. Pero si no me sana, si perezco en el camino, si me descubren, si me rechaza, ¿qué voy a hacer? Ya estoy muerto en vida. Un empujoncito más para morirme no es mucho. Es como la historia que pasó en Samaria, cuando dice la Biblia que Samaria estaba sitiada por ejércitos enemigos y habían unos leprosos en la puerta de aquella ciudad. Y los leprosos dijeron: ¿qué hacemos? Si nos metemos a la ciudad nos vamos a morir de hambre. Y si vamos al campamento de los enemigos, a lo más seguro encontremos que nos den de comer. Y si nos matan, pues que nos maten. ¿Qué podemos perder? Ya estamos muertos de hambre y muertos de lepra. Y dice que cuando caminaron hacia el campamento los enemigos, fueron a descubrir algo impresionante. Esos 4 leprosos se convirtieron en los salvadores del pueblo. Mire qué tremendo. Ellos salvaron a el pueblo de Israel que estaba encerrado. Pues que ya los enemigos se habían ido y ellos seguían encerrados. Oh, Dios mío. Otro día creo que vamos a tocar esa historia. Porque a veces, así como ahorita el COVID-19 tiene encerrada a toda la gente. Tiene encerrado y hay muchos que el COVID va a desaparecer, que el coronavirus va a dejar de estar aquí en la tierra y en medio de la gente, y la gente va a quedar encerrada. ¿Por qué? Porque terminan encerradas en su psicosis, en su miedo, en sus temores. Lo que el ser humano necesita es una fe que desafía las normas, las reglas y las leyes. Esos leprosos sabían que la muerte era segura, pero ellos dijeron: si perecemos, que perezcamos, pero vamos. Mire qué impresionante. Qué impresionante. Aleluya. Dios bendiga a todos los que nos están ahí viendo. Gloria a Jesús, que nos están viendo ahí a través de la página de Facebook. Gloria a Dios, que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Así que entonces, vemos a este leproso de la historia de Marcos 1:40. Este leproso sabía que la muerte era segura. Si lo descubrían que era leproso, seguramente él escogió el momento específico, mientras toda la gente estaba pues
puesto sus ojos en el Señor, en la enseñanza del Señor. Estoy nuevamente en Marcos 1:40. Dice Marcos en los versículos anteriores. Dice el verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijo, todos te buscan. O sea, era un montón de gente detrás del Señor. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. O sea, la gente estaba en expectativa. El leproso dijo, ¿cómo hago? Tengo que acercarme. Arriesgo mi vida. Yo sé que estoy quebrantando las reglas. Y seguramente él buscó el momento preciso. Fue como cuando aquella mujer del flujo de sangre, otra mujer con una fe que desafió las normas, las reglas. Pero le dije, este tema tiene fundamento bíblico. La mujer del flujo de sangre, esta mujer que buscó al Señor cuando él iba hacia la casa de Jairo, a hacerle, a resucitar la niña de Jairo. Gloria a Jesús. Historia que está en Lucas capítulo 8, verso 40 en adelante. Mire cómo esta mujer de pronto en medio de la muchedumbre, se acercó en medio de la gente y tocó el manto, el borde del manto del Señor. Ella sabía que si ahí había alguien que la conocía, que sabía que ella padecía una enfermedad de flujo de sangre, de flujo de sangre, era una conocida porque tenía 12 años de padecer esta enfermedad. Pero ella dijo, si me descubren, me matan, porque también era penado por la ley. Una persona que tenía flujo, tanto de semen o de sangre, que de flujo vaginal, cuando tenían la menstruación, no podían estar en medio de la gente. Y cualquier cosa que tocaran o se sentaran era declarado inmundo. Y esta mujer desafió la norma, desafió la regla, desafió la ley del flujo. Y ella dijo, yo sé que si me la acerco, si tan solo toco, mira hasta dónde llegó la fe de esta mujer tan impresionante. Ni siquiera dijo, si yo le digo que me quieres, que me sane. Ella dijo, si puedo tocar ese manto, si esa fe fue tan impresionante que ella simplemente tocó el manto y dijo, que tiene que haber una sanidad. Ella conocía que la escritura había una profecía que decía que él en sus alas él traía sanidad. O sea, en los bordes de sus ropas él traería esa sanidad. Aleluya, gloria a Jesús. Y cuando ella desafió la regla y fue y tocó el manto, el borde del manto, el Señor sintió que algo salió de él y preguntó, ¿quién me ha tocado? Esta mujer se sintió descubierta y dijo, bueno, no importa si me van a matar, pero yo no puedo callar y decirle que yo fui quien recibió algo de él. Esta mujer le dijo, Señor, yo soy la que te he tocado. Mire, y Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha salvado de la muerte, porque te metiste en medio de esta gente y te ha salvado también de ese azote. Mire, hay una fe que es impresionante, la fe que desafía las reglas y las normas y las leyes, pero esta fe no es de todos, no es de todos. Ya lo estudiamos, que hay grados de fe, hay niveles de fe, por eso les expliqué, no le obliguemos a otros a creer igual que nosotros. Posiblemente usted tenga más fe que yo, o posiblemente yo tenga más fe que usted, o posiblemente otro tenga más fe que usted y yo juntos. Y hay que aprender de que la fe es un don de Dios y que cada uno tiene una medida de fe. Pero ahorita estoy hablando de aquellos que tienen esa fe que es capaz de desafiar las reglas, las leyes y las normas. Las leyes, las reglas y las normas. Poderoso es el Señor. Este hombre
si abrió paso. Este hombre no hay evidencia aquí en la escritura, el de Marcos 1:40. No hay evidencia que él haya gritado que era un inmundo. Él sabía que si gritaba que era un inmundo, se veía en problema. Este hombre dijo, yo voy a intentar llegar sin hacer bulla, porque si hago bulla me van a matar. Pero él no, cuando llegó a los pies del Señor, él no ocultó su problema. Él sabía que dependía de la palabra del Señor. Vivir o morir. Ya estaba al descubierto. Él se lanzó a los pies del Señor. Él se lanzó a los pies del Señor. Dijo, me juego en la última oportunidad. Este es mi último cartucho. Si esto me falla, aquí estoy muerto. O sea, es que lo que yo le quiero decir es que la fe que desafía las normas, las reglas y las leyes, tampoco es una fe caprichosa. Escuche lo que estoy diciendo. No le estoy hablando de una fe caprichosa, porque también hay gente que tiene una fe caprichosa. Una fe caprichosa es una fe donde usted cree que porque usted dice que tiene fe, usted va a lograr lo que se le antoja. No, esa es una fe caprichosa. Eso es una fe arrogante. Esa es una fe prepotente. Esa es la fe que tienen los que andan declarando, los que andan decretando y los que andan diciendo, yo declaro, o yo digo, o yo ordeno, o yo decreto. No. Este hombre sabía que su atrevimiento tendría consecuencias si el Señor no hacía el milagro en él. Él era un hombre muerto. Por eso es que cuando él se lanza a los pies de Jesús, rompiendo todas las normas y todas las reglas que se establecían para el leproso, guardar la distancia, cubrirse la boca, descubrirse la cabeza y rasgar sus ropas. O sea, todas las evidencias para que la gente lo descubriera. Si este hombre hubiera guardado estas reglas en ese momento, alguien lo hubiera descubierto y dice, ¡hey, un leproso! Y lo hubieran aterrado a pedradas. No lo hubieran logrado llegar, no lo hubieran dejado llegar hasta donde el Señor. Él sabía los riesgos que tenía. Pero él dijo, yo voy a arriesgarme. Porque si él, qué fe más linda, si logro que el Señor llegara hasta donde el Señor, yo sé que él no va a desanimar o a rechazar mi fe. Y él se postró, puesto de rodillas, le dijo, Señor, si quieres puede limpiarme. Mire la fe que rompe reglas, normas y leyes. No es una fe desafiante, malcriada. No es una fe arrogante. No es una fe, como lo dije anteriormente, esta palabra que utilicé. No es una fe caprichosa. No. Él no dijo, Señor, yo vine hasta aquí, me arriesgué a que me mataran. Así que o me sanas o me sanas. No. Él le dijo, Señor, estoy en tus manos. Estoy en tus manos, Señor. Vivir o morir hoy depende de ti. Qué lindo, es que esa es la vida de nosotros, el verdadero cristiano. El verdadero cristiano dice, Señor, yo no estoy haciendo esto porque yo estoy desafiando al COVID-19, porque yo estoy desafiando el coronavirus, porque yo estoy desafiando las reglas del gobierno, las reglas del Ministerio de Salud. Yo estoy desafiando, yo no me pongo un tapabocas, yo no me pongo gel en las manos, yo no me cuido, yo no guardo distancia. A mí todas estas reglas, estas normas me importan un pepino. Hay gente que habla así. Y tú me tienes que guardar. Y Señor, tú me tienes que cuidar. Tú me tienes que proteger porque estás obligado a protegerme. No, Dios no está obligado a protegerlo. Dios puede recompensar su fe y puede premiar su fe. Si es que usted desafía toda norma y toda regla y toda ley, porque usted realmente no le queda otra opción. Usted tiene que salir y tiene que por necesidad de su trabajo, de su familia, no dejar a sus hijos muertos que se me le mueran de hambre. Usted dice, tengo que llevar el mensaje del evangelio a este lugar o a aquel lugar, y yo sé que allí hay peligro, que hay contaminados, que ahí esto, bueno, o que ahí está prohibido por el Ministerio de Salud, por el gobierno.
pero yo voy a ir, en el nombre del Señor voy a ir, porque no lo estoy haciendo en arrogancia, no lo estoy haciendo en prepotencia, no lo estoy haciendo en capricho, sino porque sé que hay una necesidad y quién más va a ir si no soy yo, si no soy la persona, el mensajero, el que Dios ha escogido para enviar ahí, y yo no puedo decirle que no. Entonces usted dice, bueno, en el nombre del Señor, guárdame, Señor. Si tú tienes el poder para guardarme, para llevarme y volverme a traer, pero si allí me muero y si allí me contamino y si allí perezco, pues hey, que perezca, Señor, pero que perezca siendo la obra tuya. El problema es que hay gente que lo hace, desafía las normas, las reglas y las leyes, porque es avariento, codicioso. Es que yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que ir a ganarme la vida, y con un montón de millones en el banco. Porque yo tengo que, mis hijos y mi familia se me van a morir de hambre, y con una casa de millones, y con carros de miles de dólares, y todavía dice que es porque necesita. No, usted lo que necesita es arrepentirse y buscar a Cristo. Ajá. Ay, Dios mío. Poderoso es el Señor. Gloria a Jesús. Bueno, ya vamos a ir llegando al final de esto. Se me está alargando la cosa. Es que se pone tan sabroso esta. Así que entonces, el hombre, el leproso, dijo, Señor, si quieres, o sea, estoy en tus manos. O sea, no te estoy desafiando, yo no estoy aquí poniéndote y obligándote a que me sanes. El Señor observa a este hombre. Él se da cuenta que este hombre ha desafiado toda norma y toda regla. Él podía rechazarlo y decirle, no cumpliste la norma. Pero al contrario, el Señor no reparó en que estaba quebrantando la ley, quebrantando la norma. Mire qué lindo, oiga, ojalá esos legalistas, esos legalistas que abundan tanto, que si usted no viene con un vestido que arrastre el piso y que le cubra hasta los dedos de las patas, usted no puede entrar al templo. Y perdón la expresión, es que a veces uno quiere hablar así porque quiere como que se entienda que da coraje ese tipo de gente. Es que si usted no trae su diezmo completito hasta el último peso, usted mejor ni venga a la iglesia, porque no, ¿cómo que no venga a la iglesia? Venga y traiga lo que sean, que le falte, pero trate que no le falte. Legalistas, que si no se hace las cosas de una manera, las hace de otra, o sea, o que le escuchen los adventistas, que dicen, ay, es que usted no puede quebrantar el día de reposo, porque si usted quebrante el día de reposo el día sábado, usted se va para el infierno. Bueno, si al final ni infierno creen esto. Yo no sé cómo compaginan una cosa con otra. No, eso es legalismo. Es legalismo. Mire, este hombre quebrantó las reglas y el Señor lo recibió. El Señor lo recibió. Por eso es que yo ya expliqué Romanos capítulo 14. O sea, hay una fe que impresiona al Señor, que aunque quebrantemos las reglas, pero que sea para agradar su corazón, para agradar su corazón. Quiero terminar con esto. ¿Por qué? Porque este hombre, el Señor le dijo, sí quiero. Y tocándolo, mire cómo dice aquí, versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano. Alguien pudo haber dicho, hey, Señor, no lo vayas a tocar, te va a contaminar. Te va a contaminar. No lo toques. Señor, no lo toques. La regla dice que no hay que tocar a un leproso. Dice el Señor, a mí, el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el sanador de los enfermos, que porque esta regla no me lo permite, hizo a un lado la regla y tocó al leproso, aleluya,
Y ante los ojos de todos los incrédulos, ante los ojos de todos los fariseos, que siempre eran unos chismosos que estaban metidos allí viendo a ver en qué agarraban al Señor, la lepra desapareció, su piel se transformó. ¿Y cómo lo podían apedrear si ya no era leproso? ¿Cómo podían decir, hey, este leproso? Ya no era leproso. ¿Cómo podían juzgar al Señor si ya no había lepra en aquel hombre? Oiga, que vengan los jueces, que vengan los sacerdotes. Oiga, mire, tocó ese leproso. Dice el Señor, ¿dónde está el leproso? ¿Dónde está el leproso? Ahí está el leproso. Y lo veía el sacerdote, ¿va a verlo? No, pero esto no tiene lepra. No tiene lepra. Mire qué lindo, qué maravilloso, qué maravilloso. No tiene lepra. Por eso es que el Señor, vea lo que dice aquí. Vea lo que dice aquí. Versículo número 42. Y así que él hubo hablado, o sea, así que él le hubo tocado y dijo, quiero que seas limpio. O sea que lo que lo limpió fue la palabra que le dio. Así que después que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Le dijo, mira, no digas a nadie nada. Si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. O sea, tú no tienes en este momento, si quisieras no ir al sacerdote, no puedes. Pero viene el Señor y le dice, ya nos brincamos aquí la regla, viejo. Ya estás sano, ya lograste lo que querías. Pues ahora, para no darles ocasión y quedar aquí como unos rebeldes o como unos insujetos, vayan del sacerdote y muéstrese que usted está sano. Porque adentro lo pueden matar si alguien lo reconoce que era un ex leproso y usted no lleva la carta del sacerdote. Mire qué lindo. O sea, viene el Señor y dice, bueno, ya aquí nos rompimos todo esto, pero bueno, volvamos a lo correcto. Vaya y muéstrese al sacerdote, cumple las reglas. Ah, qué lindo. Ese es el problema, que hay gente que cree, dice, es que yo logré esto porque yo no cumplí esto y eso, pero luego dice, no quiere decir que Dios me va a respaldar cada vez que rompa la regla. No, Dios no lo va a respaldar cada vez que rompa la regla. Dios puede premiarlo y bendecirle y recibirle a usted porque por un momento de necesidad usted rompa las reglas, pero si usted dice, bueno, yo fui hasta un hospital, yo me metí a orar, lloré por un enfermo de COVID y el enfermo se sanó y no me contaminé. ¡Aleluya! Y luego usted dice, para que miren, yo puedo ir a los hospitales y puedo ir a todos lados sin protección, que Dios me guarda. Y espérese, en una de esas se lo va a levantar el COVID. No va a volver, pero ni por la chaqueta. ¿Por qué? Porque cree que porque Dios respaldó en una ocasión, no significa que Dios avale que también andemos rompiendo reglas y normas. ¿Por qué? Porque si la rompimos por una necesidad superior, el Señor nos recibe y no nos juzga y no nos rechaza. Pero si lo hacemos por arrogancia, por altivez, por capricho, Señor, me vas a guardar porque así es. Ese es el peligro. Hagamos como los 3 varones en Babilonia. Si me lanzan a ese horno de fuego, yo sé que Dios nos puede salvar. Y si no nos libra, pues que no nos libre. Pero igual nosotros no vamos a adorar esa estatua. O sea, ellos dijeron, en Dios dejamos la decisión. Mire este texto, con este término, que hay en el libro de Esther. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de ser masacrado por Amán, el malvado, Esther tenía que presentarse ante el rey sin ser llamada. Cuando nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado. La regla era que tenía que ser llamada. Si no estaba en agenda que a las 3 de la tarde la reina tenía que presentarse ante el rey o cualquier otro, y si cruzaba el límite y trataba de entrar sin ser llamado, era muerta segura, lo mataban. Esther sabía que ella no había sido llamada y Mardoqueo le dice, tienes que ir y presentarte ante el rey. Dice Esther capítulo 4. Me voy a ir directamente al verso que necesito porque ya no hay tiempo. El verso 16. Esther dice lo siguiente.
Esther capítulo 4. Le dice, ve, le dice Esther, le dice a Mardoqueo. Verso 15 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Denle este mensaje. Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, a mi favor, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Oiga bien. Entonces entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Dice, el rey no me ha llamado. Si yo me trato de entrar sin ser llamado, estoy rompiendo la ley. Así que ayunen y piden a Dios que me guarde. Yo voy a ayunar también con mi gente y voy a entrar. Sé que la muerte que tengo es segura, pero sé también que si le rogamos a Dios y Él ve nuestro corazón y ve la necesidad que tenemos, Él me va a guardar y va a poner gracia en mí para que el rey me acepte y no me rechace y ordene mi muerte. Y ya conocemos la historia. Esther ayunó, se preparó y fue al palacio. Sabía que no había sido llamada. Cuando el rey la mira cruzar el patio del palacio, dice, ¿y qué está haciendo esta mujer? ¿Por qué esta mujer se está entrando sin ser llamada? Y alguien le dijo, la reina necesita hablar contigo. Y él dijo, bueno, ¿qué puede ser tan importante que la reina se atreva a desafiar la ley? Y aún sabiendo que la puedo mandar ordenar la muerte. Y él vino y le extendió su perdón, su permiso, y le autorizó cruzar y entrar hasta la presencia del rey. Aleluya. Y Esther no murió en aquella expedición, en aquella misión. ¿Por qué? Porque le oró a Dios. Le dijo, Señor, es necesario. No puedo cumplir la ley. ¿Por qué? Porque esto es de suma urgencia. Cuando es algo de suma urgencia, óigame, Dios premia nuestra actitud, aunque estemos rompiendo una regla o rompiendo una norma, siempre y cuando sea por algo que valga la pena que toque el corazón de Dios. Espero haberle bendecido con esta palabra que he podido compartir. Si usted se encuentra en este momento en una disyuntiva, ¿será que yo desafío las reglas, las leyes que han establecido? ¿Será que y que Dios me va a proteger? Si usted sabe que no es algo de suma urgencia, de suma necesidad, usted no desafíe las reglas. Guarde las reglas, guarde las normas, guarde las leyes. Pero si usted dice, Señor, yo no puedo someterme a esta regla, yo no puedo someterme a esta ley, porque estoy a punto de perecer, va a perecer mi familia, así como los israelitas van a perecer en Susa, allá en aquel reino. Necesito, Señor, no someterme a esta ley. ¿Por qué? Porque esto es de suma urgencia. Si realmente usted necesita, y si esa necesidad es algo que va a glorificar a Dios, usted puede desafiar una regla, una ley y una norma, y Dios lo va a recibir y lo va a premiar, siempre y cuando usted, cuando esa necesidad pase, esa necesidad que lo hizo romper la regla y romper la norma, usted se somete a las reglas y a las normas. Mire cómo este hombre, el Señor le dijo, ve al sacerdote y presenta esa ofrenda, cumpla con lo que se establece. Y dice la Escritura, o sea, el Señor no le dijo, sigue rompiendo las reglas, no. Pero mire cómo este hombre, es que la historia de este hombre me impresiona. Y voy a seguir en la próxima transmisión que haga. Este hombre, el Señor le dijo, te pido que no hagas bulla, que no andes,
guarda esto en secreto, esto que acaba de pasar. Y este hombre cuando salió de allí, dijo, guardar secreto yo no puedo callar lo que este hombre ha hecho en mi vida. Yo no puedo, hay mucha gente que necesita también recibir un milagro de este hombre y como yo me voy a callar. Y dice que él comenzó a pregonar y comenzó a gritar y comenzó a decir, hey, ese allá, el maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, me ha sanado. No le guardó el secreto, rompió la regla otra vez. Mire, hermanito, a veces es necesario romper la regla siempre y cuando sea para glorificar al Señor. Porque, por ejemplo, hay una regla que dice que no podemos poner un neófito, un nuevo recién convertido a predicar. Pero ¿cómo va a callar una persona que haya recibido un regalo de Dios y que el Señor haya tocado y transformado su corazón y que él esté tan agradecido e impresionado por lo que el Señor hizo? ¿Y cómo va a callar si es el siguiente día quiere gritarlo y a la semana quiere que todo el mundo lo sepa? ¡Gloria a Dios! Si usted realmente está ahí agradecido y usted siente que el Señor se merece toda gloria y toda honra por lo que él ha hecho en su vida, no lo calle. Brínquese la regla de que, ay, tiene que esperar un año para que predique, que tiene que esperar 2 años para que usted pueda testificar y hablar del Señor. No, mira que usted está muy reciente, acaba de venir a Cristo, acaba de convertirse, y qué tal que no sea cierto que usted realmente se convirtió y usted no va a empañar el nombre del Señor y luego, esa es la regla, claro, esa es la regla. Yo no estoy diciendo que no, esa es la regla, pero hay personas que esa regla la rompen. ¿Por qué? Porque solo el corazón del sabe, la pasión, el amor, el deseo de decirle a otros lo que ha pasado en su vida. Si esta es su historia y si es su caso, rompa la regla y testifique lo que Cristo ha hecho en su vida. No calle lo que el Señor ha hecho en su vida. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y será hasta la próxima. Que estemos aquí juntos para compartir la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Ha sido un honor grande compartir con ustedes. Dele gracias al Señor. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias por tocar mi vida, mi corazón. Si usted es una persona que está agradecida por lo que Dios ha hecho en su vida, porque usted dice, bueno, Dios a mí me ha hecho un cambio, un milagro, yo estoy tan agradecido, yo no puedo callar lo que el Señor ha hecho conmigo. Aunque me impongan reglas y que me digan que tengo que estar sentado tantos meses o tantos años y que dar frutos de arrepentimiento, yo lo que quiero es decirle al mundo que Cristo los ama, que el Señor es poderoso para sanar, para libertar al cautivo. A mí me libró de las drogas, me libró del alcohol, me libró de una enfermedad, me libró del adulterio, la fornicación, no sé qué es lo que Dios ha hecho en su vida. No lo calle, no lo calle. Ahora, eso no significa que usted va a andar por toda la vida allá insujeto. Necesita también guardar la regla de congregarse, de tener una autoridad y permitirle que lo formen, que lo instruyan y que le enseñen para que su testimonio cada día sea mejor. Aleluya, gloria al Señor. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Yo sé que mucha gente está agradecida con el Señor por lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Bendiciones.